en lo que solo puede describirse como un movimiento devastador que resuena con la fuerza de una traición histórica, el príncipe William ha encendido una tormenta de fuego real. Ha presentado una impactante demanda formal contra la reina Camila. La noticia ha caído como una bomba sobre el Palacio de Buckingham, enviando temblores que amenazan con derribar los muros de la institución. El momento elegido no podría ser más explosivo. Justo cuando el rey Carlos anunciaba su abdicación, citando motivos de salud, la acción legal de William aterrizaba en el escritorio del Consejo Asesor Real. Las acusaciones son graves, de una profundidad que hiela la sangre. William acusa formalmente a Camila de sobrepasar su autoridad de maneras que podrían literalmente desestabilizar la monarquía misma. Detrás de las puertas cerradas del palacio, la atmósfera es irrespirable. Los susurros se han convertido en un clamor sordo. Se habla de archivos secretos, de motivos ocultos guardados bajo llave, y de una traición familiar que corta más profundo que cualquier daga. ¿Qué ha descubierto William? ¿Qué lo impulsó a desafiar tan audazmente a la reina consorte, la mujer que ocupa el trono junto a su padre? La tormenta no ha hecho más que empezar, y sus vientos amenazan con revelar los secretos más oscuros de la corona. Pero para entender esta tormenta, hay que retroceder en el tiempo. Hay que viajar a la noche precisa en que se plantó la semilla del caos. En los corredores sombríos del Palacio de Buckingham, donde las arañas de cristal proyectan halos dorados y fracturados sobre el mármol frío, los susurros siempre se han movido más rápido que los pasos. Durante semanas, los sirvientes ya no hablaban en frases completas, sino en fragmentos, en miradas de reojo. Algo se estaba deshaciendo detrás de las pesadas cortinas de terciopelo. Hacia octubre de 2025, el aire dentro del palacio se había vuelto tenso y frío. Cargaba un secreto demasiado pesado para que los muros lo contuvieran por mucho tiempo. La enfermedad del rey Carlos III, que al principio se despachó como una simple fatiga, había avanzado mucho más allá de cualquier esperanza de recuperación. La oficina de prensa del palacio insistía en llamarlo descanso rutinario. Pero los cortesanos, aquellos que viven del lenguaje no hablado del poder, sabían la verdad. Y también la sabía la única mujer que temía perder absolutamente todo por lo que había luchado, la reina Camila. Camila había capeado otras tormentas. Sobrevivió al odio público, al escándalo, al exilio en la corte de la opinión popular. Pero esta tormenta era diferente a cualquier otra. Si Carlos renunciaba, como los médicos le instaban a hacer en privado, su reinado se desvanecería de la noche a la mañana. La corona por la que había arañado, esperado y sacrificado durante décadas sería reemplazada por el silencio. Y peor aún, sería reemplazada por el ascenso de su hijastro, el príncipe William. Ese solo pensamiento hacía que se le erizara la piel. Ella no sería la reina madre, sería una nota a pie de página. El momento en que la verdad se filtró no fue a través de titulares o comunicados oficiales. Sucedió, como suelen ocurrir las grandes catástrofes, a través de un simple descuido, una pesada puerta de roble dejada entreabierta. Dentro de la biblioteca real, bajo paredes revestidas de madera noble y miles de tomos antiguos, se había reunido un consejo secreto bajo la tenue luz del atardecer. El rey estaba sentado a la cabecera de la larga mesa. Su postura, antes imponente, ahora estaba disminuida. Su voz era lenta, pero sus palabras eran absolutas. «Mis fuerzas me han fallado», dijo, su voz apenas un susurro que resonó en el silencio de la sala. «Es hora. William debe liderar». Esa sentencia, destinada solo a unos pocos oídos de confianza, se deslizó por el pasillo. Flotó hasta la vida de Edward, uno de los asistentes más leales y devotos de Camila. El pulso de Edward tronó en sus oídos. Se deslizó hacia atrás, con el corazón en la garganta, y sus zapatos pulidos resonaron con pánico silencioso en los corredores embaldosados. Afuera, la lluvia de Londres caía en hilos helados, empapándolo mientras corría desesperadamente hacia Clarence House. Durante años, Edward había llevado las confidencias de Camila.
Había guardado sus secretos, había sido testigo de sus pequeñas crueldades envueltas en encanto. Pero esta noche cargaba algo mucho más peligroso. Llevaba una revelación que pondría fin al reinado de su señora. Camila esperaba sola en su cámara privada. Estaba rodeada por el brillo apagado de la chimenea y el penetrante olor a sándalo. Una copa de vino, a medio terminar, temblaba ligeramente en su mano. Cuando Edward llegó, sin aliento y pálido como un fantasma, sus palabras salieron a trompicones. Pero el significado fue brutalmente claro. El rey está abdicando. Los labios de Camila se apretaron hasta formar una línea blanca. Sus ojos se volvieron agudos, fijos, sin parpadear. Durante un largo momento, la habitación quedó en absoluto silencio, roto solo por el siseo de la lluvia contra el cristal de la ventana. Cuando finalmente habló, su voz era un susurro, pero un susurro afilado con el borde del acero. ¿Estás seguro de esto? Edward asintió, incapaz de hablar, y en ese instante, el miedo puro de Camila se endureció. Se transformó en una resolución fría. Cada sacrificio que había hecho, la humillación pública, los años pasados siendo la otra, la sombra de Diana, todo eso no podía, no iba a terminar en un despido silencioso. Se volvió hacia la ventana, observando su propio reflejo fracturado por las gotas de lluvia, y comenzó a pensar. Esa noche, las líneas telefónicas privadas de la reina se iluminaron. Primero, llamó a un asesor real de alto nivel, un hombre que le debía su carrera. Luego, contactó a un periodista de tabloide, uno conocido por su discreción y, más importante aún, por sus deudas. El tono de Camila era tranquilo, deliberado, casi regio. No había pánico en su voz, solo estrategia. «Necesitaremos frenar las cosas», murmuró a su asesor. «Dejemos que los médicos revisen el tratamiento nuevamente, quizás una segunda opinión». A la prensa filtró otra cosa. «No hay prisa». Debajo de la superficie de su voz, había una mano invisible que comenzaba a mover los hilos. Una mano que redirigía el cronograma de la monarquía, doblándolo a su voluntad. Al amanecer, la maquinaria estaba en marcha. Los documentos que debían firmarse fueron retrasados. Las llamadas cruciales fueron redirigidas. Y nuevos rumores, fabricados por expertos, comenzaron a circular. Noticias médicas alentadoras sobre el rey, dudas sobre la preparación de la transición. Aquellos que la servían notaron cambios sutiles. Una pausa inexplicable en los procedimientos legales de la abdicación. Una filtración inesperada a la prensa que contradecía el estado real del rey. Camila no necesitaba una confrontación directa. Necesitaba confusión. La monarquía británica se basa en el orden, en la tradición y en el impulso hacia adelante. Ella entendió, en esa noche oscura, que el caos era su mayor aliado. Afuera del palacio, la niebla se cernía espesa sobre el Támesis, tragándose los bordes de la ciudad en un silencio gris. Adentro, la monarquía se tambaleaba, pero ya no era por la enfermedad de un rey o la inminente abdicación. Se tambaleaba porque una mujer se negaba a soltar el poder que finalmente había reclamado. La tormenta que se gestaba esa noche ya no era solo política, era profundamente personal. Y ahora, con la demanda de William sobre la mesa, esa tormenta finalmente ha estallado a la vista de todos. La pregunta que toda Inglaterra se hace es, ¿hasta dónde llegó Camila esa noche? ¿Y qué encontró William en los archivos secretos que lo obligó a declarar la guerra a su propia madrastra? La maquinaria de Camila se puso en marcha en las horas más grises, lejos de los oídos indiscretos del palacio. Ella había asegurado una reunión en una clínica privada en Harley Street, un lugar donde el silencio y la discreción se valoraban tanto como la habilidad médica. Era un territorio neutral, lejos de los ojos entrometidos de los cortesanos y de los periodistas siempre hambrientos de chismes. Allí, en una habitación estéril, despojada de cualquier posible interrupción, esperaba Sir Reginald Hawthorne. Él era el médico real, el hombre que había supervisado cada etapa del tratamiento del rey Carlos.
Su rostro estaba marcado por las líneas de la preocupación, y sus manos, inquietas sobre la mesa, traicionaban el peso del conocimiento que cargaba. Camila entró. No había duda en sus pasos. Se acomodó en su silla con un aplomo inquebrantable, sus ojos fríos y calculadores. Cuando habló, su voz tenía una dulzura que enmascaraba una orden de acero. Era un tono que tejía autoridad con una seducción peligrosa. Sir Reginald, comenzó ella, su voz apenas un murmullo. Su dedicación a mi marido es incomparable, pero sé que la ambición lo impulsa más allá del simple deber. Reconocimiento, prestigio, un lugar entre la aristocracia que siempre ha merecido. Todo eso podría ser suyo. Solo necesita la alineación correcta. No era una sugerencia, era una transacción. Camila expuso sus términos sobre la mesa con la precisión de un cirujano. Eran simples. Manipular el informe del rey. Marcar el cáncer como temporalmente estable, en lugar de progresando agresivamente. Con ese simple cambio de palabras, ella ganaría las semanas cruciales que necesitaba para maniobrar políticamente. Para asegurar el trato, un grueso sobre de dinero en efectivo descansaba sobre la mesa. Era tanto un incentivo como un recordatorio silencioso del poder que ella ejercía. Los dedos del médico tamborileaban nerviosamente sobre la superficie de madera pulida. Cada golpe era como un latido del corazón resonando en la habitación silenciosa. El riesgo era colosal. Falsificar documentos para la corona no era un juego de niños. Podría poner fin a una carrera de décadas, destruir su reputación más allá de cualquier reparación. Incluso podría llevarlo a la prisión. Pero Camila había leído a este hombre a la perfección. Ella había golpeado directamente sus deseos ocultos, el anhelo de borrar sus orígenes modestos, de escapar de una vida entera de reverencias y respeto ganado a pulso, pero nunca heredado. Después de un tenso silencio que pareció durar una eternidad, Sir Reginald asintió. Su mano temblaba visiblemente mientras aceptaba la oferta, sellando su destino. Lo haré, Majestad. Solo esta vez. Los labios de Camila se curvaron en una sonrisa. Era una sonrisa fría, de complicidad, de victoria. Pero ella no había terminado. Presionó aún más. Para asegurar su lealtad, utilizó un arma diferente. Los secretos. Sacó a relucir recuerdos que había memorizado durante años, extraídos de las confesiones íntimas de Carlos en sus momentos de mayor vulnerabilidad. Historias de Gordonstoun, aquel internado áspero y brutal en Escocia. Historias de noches empapadas por la lluvia, de un acoso implacable que forjó a un hombre exteriormente fuerte, pero interiormente frágil. Cada humillación que él había soportado, cada momento de vulnerabilidad secreta, había sido grabado en la mente de Camila. Estos detalles no eran solo chismes, eran munición. Asegurarían su poder sobre el médico y salvaguardarían sus ambiciones. La estrategia de Camila, sin embargo, iba mucho más allá del simple engaño médico. El informe falsificado le compró tiempo, y con el tiempo vino la oportunidad de ejecutar la verdadera jugada final. Presionar para ennoblecer a sus propios hijos, Tom y Laura, antes de que la abdicación de Carlos fuera un hecho. Este era el verdadero premio. Tom, agudo y ambicioso, ya había dejado su huella en los negocios. Laura, hermosa e inteligente, anhelaba la validación real, el sello de aprobación que borraría para siempre el estigma de ser los hijos de la otra mujer. Su elevación a la nobleza era el legado de Camila. Era su forma de inscribir su propia sangre en los libros de historia, y no toleraría ningún obstáculo. Ni la enfermedad de un rey, ni la lealtad a la tradición se interpondrían en su camino. Cuando la reunión en la clínica concluyó, Camila se levantó, serena, cada movimiento deliberado. Sus planes ya se estaban desarrollando. Llamadas, maniobras legales, amenazas lo suficientemente sutiles como para evitar sospechas, pero lo suficientemente potentes como para doblegar voluntades. Afuera, Londres seguía envuelto en la niebla,
indiferente a la batalla silenciosa que estaba moldeando el futuro de la monarquía. Pero dentro de la mente de Camila se desataba una tempestad de cálculos. Cada elección estaba calibrada para proteger su poder y asegurar el lugar de sus hijos. El palacio de Buckingham, impregnado de siglos de tradición, nunca había visto una jugadora tan paciente y precisa. El juego acababa de empezar. La tensión se trasladó de la clínica a los muros de Clarence House. A media tarde, la residencia real parecía más pesada, el aire espeso por una tensión que hacía que el tic-tac del reloj antiguo en el pasillo fuera casi insoportable. Una débil luz solar se filtraba a través de las cortinas corridas, proyectando largas y pálidas líneas a través de la habitación. Esas líneas resaltaban cada contorno demacrado del rostro del rey Carlos III. Estaba hundido en el sofá, un rey disminuido por la enfermedad, pero todavía atado al deber. Su voz era frágil, apenas un susurro, pero la resolución en ella era firme. «Camila», dijo, mirándola con ojos cansados, «he decidido, abdicaré. William está listo, y yo no puedo continuar. El dolor me consume». El escenario estaba listo. Camila estaba sentada estratégicamente frente a él. Su postura era la de un dolor ensayado, fabricado con meticulosa intención. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Su voz temblaba con la mezcla perfecta de tristeza y devoción inquebrantable. «Carlos, oh mi amor, lo entiendo», susurró ella. «Te he visto soportar noches de insomnio. He luchado a tu lado contra esta enfermedad implacable, y me rompe el corazón verte así». Hizo una pausa, tomando la mano de él entre las suyas. «Pero si debes hacer esto, si debes hacerte a un lado», continuó, su voz cargada de emoción, «entonces debes considerar a Tom y Laura. Son mis hijos, mi carne y mi sangre. Merecen protección, merecen reconocimiento. Un lugar en este mundo. Me prometiste que cuidarías de ellos». Su mano apretó la de él. Sus ojos brillaban, intentando desesperadamente despertar los viejos afectos, la intimidad compartida. Intentaba retorcer la lealtad que él sentía por ella hasta convertirla en una concesión final. La mirada de Carlos se suavizó por un instante. Vio a la mujer que había amado contra todo pronóstico. Pero entonces, el peso de la tradición, el peso de 1000 años de historia, lo ancló firmemente. Endureció la mirada. «Ellos no llevan sangre real, Camila», dijo él, con una finalidad tranquila. «No puedo comprometer siglos de legado. Mancharía la dinastía. Sería una marca que la historia nunca perdonaría. Adoro a Tom y a Laura. Pero el trono no es personal. Es una responsabilidad». Las palabras aterrizaron como un martillo. Rompieron su compostura. La máscara de luto de Camila se deslizó y luego se hizo añicos, revelando el acero frío que había debajo. Su dolor ensayado se evaporó, reemplazado por una furia afinada durante años de ambición frustrada. Sus labios se apretaron, sus ojos brillaron. Se levantó lentamente de su asiento. Cuando habló, su voz ya no era la de una esposa devota. Era la voz de una serpiente oculta en la seda, hablando con la precisión del veneno. «Entonces», dijo ella con una calma aterradora, «Inglaterra sabrá de Gordonstoun». La amenaza de Camila no era un simple arrebato de ira. Era un veneno destilado durante décadas, y ahora lo vertía con una calma aterradora. «Piénsalo, Carlos», susurró ella, su voz cortando el silencio de la habitación. «Esas noches empapadas en agua fría, las orejas tiradas hasta hacerte llorar, esos campos de rugby convertidos en pozos de barro de humillación pública, la soledad, el abandono absoluto de tu padre y tu madre, la reina, impotente, mirando hacia otro lado». Ella se acercó un paso más, disfrutando del poder que ejercía. «Recuerdo cómo me contaste del tío Mountbatten», continuó. «Él se colaba para consolarte, mientras te instaba a aguantar, a convertirte en un hombre. Te rompieron, Carlos, y yo soy la única que sabe dónde están todas las piezas rotas». Su voz se endureció, convirtiéndose en una sentencia. «¿Cómo deseas que te lean los titulares, Majestad? ¿Como el niño tímido que se escondía llorando en los dormitorios
o como el príncipe valiente que sobrevivió. La amenaza atravesó a Carlos. Fue un golpe físico que le sacó el aire. Décadas de dolor enterrado, de vergüenza que pensó haber superado, emergieron con una fuerza brutal. Sus manos se aferraron a los brazos del sofá, los nudillos blancos. Su cuerpo temblaba visiblemente mientras la rabia y la vergüenza luchaban dentro de él. «Camila, no puedes», suplicó. «Ese es mi pasado. Es mi dolor. No lo compartí con nadie más que contigo». Su voz se quebró, revelando la vulnerabilidad absoluta de un rey traicionado por la persona más cercana a él. «Necesito tiempo. Por favor, no me acorrales». Camila levantó la barbilla. No había compasión en su mirada. Se dirigió hacia la puerta con un aire de triunfo deliberado. Sus tacones resonaban sobre el pulido suelo de madera, cada paso un desafío, cada sonido un martillo sobre la tumba de su matrimonio. Ella ganó, y lo sabía, pero en su triunfo no notó la sombra inmóvil detrás de la puerta entreabierta del pasillo. El príncipe William, que había llegado de visita desde el Palacio de Kensington, había llegado minutos antes. Había escuchado, no solo fragmentos, lo había escuchado casi todo. Su pecho se apretó con una fuerza insoportable, sintió la sangre hervir con indignación. Vio a su padre, al rey de Inglaterra, flaquear y romperse bajo la manipulación despiadada de ella. En ese instante, mientras su madrastra pasaba junto a su escondite sin verlo, William se hizo un juramento silencioso. Los planes de Camila no desmantelarían a su familia, no mancharían el trono y no destruirían a su padre. Él usaría la ley, usaría la corte de la opinión pública y usaría su propia determinación de hierro para exponer la traición de ella y proteger tanto a su padre como a la monarquía. La guerra había sido declarada en la sombra de un pasillo. Pero ¿podría una sola conversación escuchada por casualidad encender una batalla que amenaza con consumir a la propia corona? La respuesta de William no se hizo esperar. Una semana después de aquella confrontación en Clarence House, ocurrió el primer movimiento de Camila. Un informe llegó a los escritorios de los asesores principales. La condición del rey Carlos III era temporalmente estable. El documento, sellado y firmado por la oficina médica del palacio, dejó atónitos a los asesores. Los sumió en el silencio. Con un cáncer metastatizado, una mejora tan rápida era médicamente imposible. Pero nadie se atrevió a cuestionar los hallazgos oficiales. Nadie excepto William. Afilado e intuitivo, el príncipe de Gales sintió el engaño que se escondía bajo las frías palabras clínicas. Esto no era medicina, era una manipulación. Convocó de inmediato a Sir Malcolm, el jefe de su equipo de seguridad personal. Las instrucciones fueron breves y directas. Rastree los orígenes de este informe. Quiero saber con quién se reunió el Dr. Hawthorne esa semana. Y ponga vigilancia sobre la familia de Camila, sobre Tom y Laura. Algo no está bien. Los ojos de Malcolm se entrecerraron. Asintió sin dudar, calculando ya los siguientes movimientos. Su equipo, un cuadro de élite de expertos en vigilancia armados con la última tecnología, comenzó a seguir a Laura Parker, la hija de Camila. El rastro los llevó a un modesto café cerca de la estación Victoria. Un lugar con sillas de madera desgastadas por décadas de viajeros, donde el olor a café recién hecho se mezclaba con el aire húmedo de la ciudad. La dueña del café, la señora Ellis, una mujer amigable pero observadora, fue discretamente persuadida para proporcionar el audio de una cámara de seguridad oculta detrás del mostrador. En cuestión de minutos, el equipo capturó las palabras de Laura. Su cabello rubio brillaba bajo las luces de neón del café. Su voz era baja, pero cargada de una excitación febril. Estaba hablando con un hombre que el equipo identificó rápidamente como un importante periodista del Daily Mail, y lo que decía heló la sangre de los agentes que escuchaban. Laura estaba relatando, con escalofriante detalle, los tormentos íntimos de la juventud de Carlos. Los detalles de sus noches en Gordonstoun, su infancia acosada y la negligencia del príncipe Felipe. «Mi madre conoce cada secreto», susurró Laura, sus ojos brillantes de ambición. «Cada vulnerabilidad.
Si el padrastro se niega a asegurar nuestro futuro, la verdad debe llegar a las portadas. El público merece saber lo débil que fue alguna vez. Un rey reducido a lágrimas en un dormitorio. Al otro lado de la mesa, el periodista garabateaba furiosamente, prometiendo una historia que sacudiría la monarquía hasta sus cimientos. En una sala segura del Palacio de Kensington, William escuchó la grabación. Su mandíbula se tensó hasta doler. La furia se enroscaba como un resorte en su pecho. La traición cortaba profundamente. Pero la situación empeoró. Simultáneamente, otro equipo de vigilancia había rastreado a Tom Parker, el hijo de Camilla, hasta Manchester. En aquella ciudad de cielos grises y calles lluviosas, Tom se reunió con un hombre llamado Derek Hale, un ingeniero de sonido de ética dudosa, en un estudio suburbano abarrotado y lúgubre. Hale, desaliñado y de ojos agudos detrás de unas gafas gruesas, recibió un pago generoso. ¿Su trabajo? Replicar la voz de Carlos, capturar el timbre característico, la cadencia refinada y las sutiles inflexiones de un monarca. La grabación fabricada era un golpe maestro de engaño. En ella, la voz falsa de Carlos declaraba su supuesto deseo final de ennoblecer a Tom y Laura, como gratitud por la devoción inquebrantable de Camilla. El engaño era perfecto. Estaba diseñado para manipular el sentimiento público y, en el momento adecuado, enmarcar a William como el villano. Si Carlos se negaba y William bloqueaba el ascenso, la grabación se filtraría, pintando a William como el hijo cruel que desafiaba el último deseo de un rey moribundo. La mente de William corría a toda velocidad mientras absorbía la profundidad del plan. La familia de Camilla ya no actuaba por ambición privada. Habían armado la percepción pública. Estaban creando una narrativa para socavarlo a él, traicionar a su padre y manipular la propia monarquía. Cada movimiento calculado, el informe médico falsificado, las amenazas susurradas de Laura al Daily Mail, la grabación diseñada por Tom, formaba una red de engaño, una telaraña que se extendía a través de ciudades, instituciones y canales de medios. Era una red diseñada para atrapar a la familia real en un escándalo fabricado por ellos mismos. Solo en su oficina, William apretó el dossier que contenía las transcripciones y los informes de vigilancia. El grueso cuero se hundió en sus palmas mientras sentía el estómago revuelto. Esto era más que una traición familiar. Era un golpe de estado silencioso. William podía sentirlo en sus huesos. El peso de siglos de legado real presionando sobre sus hombros, amenazado no por un enemigo externo, sino por la ambición y la astucia disfrazadas de lealtad. La traición era íntima, era personal y era precisa. Estaba explotando vulnerabilidades que, durante años, solo Camilla y sus hijos conocían. Cada secreto que él había confiado, cada momento de debilidad, ahora estaba siendo convertido en un arma. Cada confianza había sido manipulada, convirtiendo los pasillos del palacio y la opinión pública en un escenario para la coerción. William comprendió en ese instante que enfrentar esto requeriría más que solo ira. Requeriría una estrategia fría, paciencia y una precisión quirúrgica. Las vías legales, la exposición controlada a los medios de comunicación y la vigilancia cuidadosa del círculo íntimo de Camilla ya no eran opcionales, eran esenciales. Eran esenciales para proteger a su padre, salvaguardar la monarquía y preservar el frágil legado de la corona. En ese momento la furia de William se afinó. El shock fue reemplazado por una resolución de acero. La monarquía estaba bajo asedio, no por enemigos extranjeros, sino por las maquinaciones de aquellos más cercanos al trono. Y él no permitiría que la historia fuera reescrita mediante el engaño. Cada mentira, cada manipulación, cada traición calculada sería enfrentada con un escrutinio implacable. Camilla y sus hijos habían presionado demasiado, y ahora William sostenía los instrumentos para desentrañar la ilusión que habían construido tan cuidadosamente. Sostenía las herramientas para defender el trono.
y para reclamar la verdad antes de que se perdiera irreversiblemente ante el ojo público. Pero mientras la investigación de William se estrechaba silenciosamente alrededor de Clarence House, Camila se movía con el aplomo de una mujer que había sobrevivido a innumerables tormentas. Los rumores revoloteaban como pájaros inquietos por los pasillos del palacio. Sirvientes leales susurrando sobre el té. Cortesanos intercambiando miradas ansiosas. Ella captó cada matiz, cada indicio de sospecha. Un escalofrío de miedo la recorrió. Pero su instinto, afinado por décadas de supervivencia, se agudizó hasta convertirse en una resolución calculada. Si William quería jugar sucio, ella le recordaría quién había inventado el juego. Contactó a un viejo aliado, Lord Harrington, un aristócrata de bigote plateado con vínculos con Carlos desde la juventud de William. Bajo la luz parpadeante de las velas en una mansión de campo, el anciano noble, balanceándose suavemente bajo la influencia de un vino de cosecha, comenzó a recordar. Recordó los años frágiles de William después de la muerte de la princesa Diana en 1997. «Se retiró del mundo», murmuró Harrington, con la voz temblorosa por el alcohol y la memoria. Noches de insomnio, pesadillas que repetían accidentes automovilísticos, estallidos de ira incontrolable, incluso impulsos destructivos. Tuvimos que llamar a un psiquiatra de alto nivel. Solo él pudo guiarlo a través de esas sombras. Los ojos de Camila brillaron con intención. Acababa de encontrar su arma. Vio la oportunidad de torcer la historia, de convertir el dolor de un niño en una herramienta para su ventaja. Esa misma noche, organizó una reunión secreta con Sir Reginald Hawthorne, el médico real comprometido. Se encontraron en un oscuro pub del Soho, donde el jazz suave se mezclaba con el aroma del café tostado, enmascarando su conversación. Con una voz que era a la vez dominante y seductora, Camila le dio instrucciones. Le ordenó redactar un anexo al archivo médico sellado de William. Un anexo que detallara cuidadosamente paranoia recurrente, tendencias obsesivas, retraimiento social y un juicio nublado por traumas pasados. El texto fue elaborado con una vaguedad experta, lo suficiente para evadir un litigio directo, pero lo suficientemente potente como para sembrar la duda sobre su capacidad para gobernar. Sir Reginald vaciló. Sus dedos temblaban mientras firmaba los documentos falsificados. Era consciente del peligro, un peligro que podría costarle la cárcel, pero se sintió seducido por la promesa de riqueza, prestigio y un puesto médico superior en el reino. El plan de Camila era preciso: transformar a William, el heredero venerado, en una figura de inestabilidad. Se aseguraría de que cualquier acusación que él pudiera lanzar contra ella o sus hijos fuera desestimada como los delirios de una mente perturbada. De vuelta en su cámara de Clarence House, bajo el brillo de los candelabros de cristal, sostuvo su copa de vino como un cetro. El orgullo se mezclaba con un miedo calculado. «William cree que puede destronarme», murmuró, mientras una sonrisa torcida se dibujaba en sus labios. Sin embargo, sin que ella lo supiera, su trampa se había convertido en su perdición. Malcolm, el jefe de seguridad de William, había rastreado la reunión. Cada palabra susurrada en ese pub del Soho fue grabada. Cada transacción fue documentada. La evidencia pronto se convertiría en el arma final contra ella. Su trampa cuidadosamente tendida se acababa de convertir en un error de consecuencias monumentales. La tensión se enrolló en el palacio, una tormenta invisible que crecía a cada minuto. La mente de Camila pasó del triunfo a la precaución. Convocó a Tom y Laura con un susurro medido. Les ordenó prepararse para lo que venía. Su ambición ardía más brillante que nunca, incluso mientras la ansiedad comenzaba a filtrarse. Las piezas de sus maquinaciones estaban en movimiento, pero el tablero de ajedrez había cambiado, y una contrajugada ya estaba tomando forma, amenazando con exponer cada secreto, cada manipulación y cada traición. Semanas de vigilancia silenciosa y observación en las sombras habían culminado en un único y decisivo momento. William estaba sentado solo en su oficina del Palacio de Kensington. La suave luz de una lámpara de escritorio cortaba la penumbra de la noche,
iluminando un grueso dossier sobre la madera oscura. Estaba lleno de pruebas irrefutables. La cinta de las confesiones susurradas de Laura al periodista, la grabación meticulosamente falsificada de la voz del rey encargada por Tom, y la pieza final, el anexo psiquiátrico falsificado por Sir Reginald Hawthorne, diseñado para destruirlo. Su pulso latía con una furia controlada. Cada recuerdo del rostro demacrado y cansado de su padre alimentaba su determinación. «Se acaba ahora», murmuró. Su voz era baja pero firme como el acero. Hizo una señal a su ayudante. Dio la orden de convocar inmediatamente tanto al periodista que se reunió con Laura como al ingeniero de sonido que contrató Tom. La investigación se organizó discretamente dentro del Palacio de Buckingham. Se eligió un salón revestido con paneles de roble oscuro y equipado con cámaras ocultas. La atmósfera era tensa, cargada. Era como si cada respiración en esa habitación llevara el peso de un juicio inminente. La sala revestida de paneles de roble oscuro, equipada con cámaras ocultas, se sentía más como un tribunal que como una oficina del palacio. El juicio de William había comenzado. El primero en ser interrogado fue James Whittaker, el veterano periodista cuyo rostro usualmente curtido estaba pálido. Con un bigote gris que temblaba visiblemente, se hundió en su silla. Su voz, acostumbrada a narrar las crisis de otros, ahora fallaba al narrar la suya. «Ella me manipuló», confesó, la voz temblando. «Laura Parker. Ella detalló cada tormento de Gordonstoun, el agua fría, los tirones de orejas hasta hacerlo sangrar, las noches de sollozos silenciosos del rey antes de que llegara el tío Mountbatten. Tom Parker lo confirmó todo. Me mostró documentos destinados a ser publicados para destruir al rey si no cedía». William, sentado en la cabecera, escuchaba en un silencio gélido. Su ira no era explosiva. Era una furia fría, controlada, que absorbía cada traición, cada pieza del esquema meticulosamente orquestado para destrozar no solo a su padre, sino también su propia estabilidad. El siguiente fue Derek Hale, el ingeniero de sonido. Él era el eslabón débil y se rompió al instante. La culpa estaba grabada en cada rasgo de su rostro. «Tom me pagó», admitió rápidamente, las palabras tropezando. 50,000 libras. Me dijo que era para un recuerdo familiar. Solo tenía que imitar la voz del rey. El trabajo fue impecable. Hale describió el proceso. Capturar la dicción ligeramente nasal de Carlos, la cadencia real, cada inflexión copiada a la perfección. Malcolm, el jefe de seguridad de William, registraba meticulosamente cada detalle, mientras Hale, desesperado por cooperar, entregaba las grabaciones maestras y las transferencias bancarias. El peso del engaño presionaba la habitación, tan espeso como la niebla de Londres que se filtraba por las ventanas del palacio. Con el dossier completo, un arma humeante de traición, William lo remitió al Consejo Asesor Real. Se reunieron en secreto en la biblioteca de Buckingham, el mismo lugar donde Carlos había anunciado su intención de abdicar. Las acusaciones eran crudas, impactantes y condenatorias. 1. Falsificación de registros médicos reales para manipular el cronograma de la abdicación. 2. Falsificación de la voz del rey en un intento de manipular la opinión pública y coaccionar a la corona. 3. Filtración de secretos reales privados. Los tormentos de Gordonstoun, con fines de chantaje. 4. Corrupción deliberada del perfil psiquiátrico sellado del príncipe de Gales para socavar su legitimidad como heredero. En sus aposentos privados, lejos del consejo, Carlos leía su propia copia de las pruebas. Sus manos, debilitadas por la enfermedad, temblaban violentamente. Sus ojos se llenaron de una mezcla de dolor profundo y una furia helada. No era solo la traición a la corona, era la traición de la mujer que conocía sus luchas más profundas. «¿Cómo pudiste traicionarme así?», susurró a la habitación vacía. Su voz se quebró bajo el peso de décadas de luchas ocultas y el sufrimiento reciente. Esa tarde, bajo la tenue luz gris de Londres, Carlos ejecutó el acto final de justicia.
Mandó traer los papeles del divorcio. No hubo ceremonia. No hubo testigos. No hubo abogados discutiendo términos. Solo el sonido áspero de la pluma arañando el papel antiguo sobre la madera del escritorio. En Clarence House, Camila recibió la noticia a través de un mensajero neutral del palacio. El hombre le entregó un único sobre y esperó. Ella leyó la única hoja decisiva. Su rostro, siempre compuesto, palideció hasta volverse ceniza. Luego la reina consorte, la mujer que había planeado cada movimiento durante 30 años, colapsó. No fue un desmayo. Fue una caída pesada, un derrumbe del cuerpo y el alma. Cayó al suelo, las lágrimas brotando libremente, no como un acto de desafío o manipulación, sino como el reconocimiento genuino de toda una vida de intrigas deshecha en un instante. Se abrazó las rodillas contra el pecho, su cuerpo sacudido por sollozos amargos, dándose cuenta de que el trono, sus ambiciones y años de cuidadosa manipulación se habían derrumbado sin posibilidad de reparación. Desde Kensington, William observaba la tormenta distante sobre Clarence House. Sabía que su contraataque había tenido éxito. Sin embargo, en medio de la victoria, sintió su pecho oprimido por el peso de la tragedia familiar. Las consecuencias de la traición resonaban en cada corredor sombrío del palacio, anunciando un ajuste de cuentas cuyos efectos se extenderían por la monarquía durante años. ¿Pero podría una vida de intrigas deshacerse con un solo golpe de justicia? Manténgase en sintonía para ver cómo la verdad salió a la luz. Los susurros del divorcio se extendieron como una niebla fría por Buckingham y Windsor. Se deslizaban por los pasillos antiguos, pasando junto a retratos de monarcas desaparecidos. Los cortesanos intercambiaban miradas incómodas sobre las tazas de té, ansiosos de que este escándalo, el más profundo y personal de todos, pudiera sacudir los pilares centenarios de la monarquía. Afuera, el público seguía ajeno, pero dentro del palacio, la tensión era tan densa que parecía que los propios muros contenían la respiración. Camila, que alguna vez fue el centro de la intriga y la ambición, abandonó Clarence House en el más absoluto de los silencios. No hubo fanfarria, ni prensa. Solo un coche negro y sencillo que esperaba, con el motor zumbando suavemente, mezclándose con el frío del viento de otoño de Londres. Su cabello plateado ondeaba contra su rostro pálido. Sus ojos estaban rojos e hinchados, ocultos bajo unas gafas de sol oscuras. Las lágrimas trazaban caminos inadvertidos mientras lanzaba una última mirada a la casa que había simbolizado tanto su poder como su engaño. Cada fiesta lujosa, cada plan susurrado, cada influencia cuidadosamente cultivada, ahora parecía una frágil ilusión, destrozada de un solo golpe decisivo. Sus pasos resonaron brevemente en el pavimento. Detrás de ella solo quedaban sombras y el leve aroma de un perfume añejo que alguna vez había marcado su dominio. Mientras tanto, sus hijos enfrentaban la cruda realidad legal. Laura Parker fue convocada a las austeras oficinas del equipo legal real, cerca de Westminster. Allí, la confrontaron con la evidencia de audio de su propia creación. Le pusieron la grabación. Cada palabra que había susurrado sobre la infancia del rey Carlos, las noches de acoso en Gordonstone, el agua fría arrojada sobre él, las humillaciones soportadas en silencio, ahora la golpeaban tan duramente como el día en que las grabó. Se aferró a su falda, con los ojos llenos de lágrimas, murmurando excusas. Solo quería proteger a mi madre, a nuestra familia. Pero los abogados permanecieron impasibles, detallando los posibles cargos criminales por chantaje y la investigación más amplia sobre la conspiración. A su hermano Tom le fue peor. Fue detenido en el aeropuerto de Heathrow mientras intentaba huir a Francia. Su pasaporte fue confiscado. En cuestión de horas, su carrera estaba en ruinas, su reputación hecha jirones. Los editores retiraron ofertas de libros. Las apariciones en televisión se desvanecieron. Los susurros de traición real lo seguían como una sombra mientras se sentaba solo en su apartamento de Chelsea. Un paria social ilegal,
contemplando los restos de la ambición de su familia. Mientras la familia Parker se desmoronaba bajo el peso de la ley, la lluvia golpeaba las ventanas del apartamento de Tom en Chelsea. No era solo agua, eran las frías, implacables consecuencias de una ambición que se había vuelto contra él. Todo por lo que había conspirado se había disuelto en la ruina. Mientras tanto, en la corte real, todo el peso de la conspiración descansaba en un solo lugar. Un expediente de investigación sellado, el dossier carmesí, contenía todo: los correos electrónicos, las grabaciones de voz falsificadas, los perfiles psiquiátricos fraudulentos y las transferencias bancarias. Su sello rojo era un recordatorio brutal. La ambición, cuando se deshace, deja una mancha imborrable. Los asesores más antiguos del palacio le suplicaron a William. Le rogaron que manejara el asunto en privado, que retrasara la acción, que evitara el escándalo a toda costa. La monarquía no sobrevivirá a esta vergüenza pública, le dijeron. Pero William se mantuvo impasible. Miró a los hombres que priorizaban la imagen sobre la honestidad y vio el problema central que casi destruye a su familia. Haciendo caso omiso de sus súplicas, William presentó una demanda formal en el Tribunal Superior de Londres. Su declaración fue clara: un trueno en los silenciosos pasillos del poder. «Si toleramos mentiras dentro del palacio», declaró, con los ojos ardiendo y la voz firme, «entonces este trono no significa nada. Esto no es por venganza, es por la justicia, es por el futuro del reino». El rey Carlos, frágil en su cama pero con una nueva resolución ardiendo en sus ojos, aprobó la acción de su hijo. Dio una orden final: la restauración de todos los registros médicos y de prensa. La verdad, completa y sin adornos. En una rara y impactante declaración pública, la verdad fue revelada. El rey mismo habló a la nación. Su voz, aunque débil, era firme, valiente. Confirmó el cáncer metastásico. Confirmó que no había cura. Con su propia voz, disipó los rumores y las mentiras de Camila con la simple y devastadora verdad. La nación guardó luto, no solo por la salud de su rey, sino por la dignidad con la que enfrentó su capítulo final. Una semana después se llevó a cabo la abdicación, esta vez sin Camila. Su ausencia fue un grito silencioso que resonó más fuerte que cualquier palabra. En la gran cámara de Buckingham, bajo los candelabros de cristal que iluminaban los retratos ancestrales de reyes pasados, Carlos, de pie con gran esfuerzo, miró a William. Una sonrisa orgullosa pero infinitamente cansada suavizó sus rasgos. «Sostén la corona con la verdad, no con el miedo», le dijo, su voz apenas un susurro. «Hijo mío, serás un gran rey, mucho mejor de lo que yo fui». Se abrazaron fuertemente. Las lágrimas marcaron el fin de una era turbulenta, donde el amor, la traición y el poder se habían entrelazado de forma destructiva. Por un momento, William no fue el rey entrante. Fue solo un hijo, sintiendo el calor final de la presencia duradera de su padre. Fue un recordatorio final de que la justicia, aunque ganada con dificultad, aunque dolorosa, finalmente podía prevalecer. Pero la pregunta que resuena en toda Inglaterra es: ¿qué llevó a Camila a arriesgarlo todo por un poder que ya casi era suyo? ¿Y pudo el golpe decisivo de William asegurar plenamente el legado de una monarquía herida? Nos gustaría saber qué piensas. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para más análisis profundos. Análisis profundos. Análisis profundos. Análisis profundos. Análisis profundos. Análisis profundos.